Hola con todos. Quiero felicitar al Ministerio de Salud Pública por esta interesante iniciativa de capacitar al personal de salud en patología del tracto genital inferior y colposcopía. Y por supuesto, agradecerles por la gentil invitación. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta charla. Durante el curso me van a ver en algunas charlas, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el tratamiento de lesiones cervicales. Para quienes no me conocen, yo soy la doctora Samantha Romero, soy médico ginecóloga obstetra por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Soy subespecialista en patología del tracto genital inferior y colposcopía por la Universidad de Buenos Aires. Soy magíster en gerencia hospitalaria y administración de hospitales por la Universidad del Hemisferio. Tengo 10 años de experiencia en patología del tracto genital inferior y colposcopía como médico tratante del Hospital General Enrique Garcés, Quito, Ecuador, y también mi actividad privada. Soy tutora de varios cursos de entrenamiento sobre colposcopía y radiofrecuencia. En este momento me estoy desempeñando como vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía Núcleo Pichincha. Soy integrante del grupo elaborador de las primeras guías de práctica clínica de prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones precursoras del cáncer del cuello uterino y además soy integrante del grupo elaborador de algoritmos de patología vulvar. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Algunos datos generales, historia natural de la lesión intraepitelial, un enfoque inicial en el manejo de la lesión intraepitelial, las opciones de tratamiento, tratamiento de LSIL, tratamiento de HSIL y algunas cosas que serían importantes que deben para llevar a casa. Debo comentar que no tengo conflicto de interés al desarrollar esta charla. Al lado izquierdo de su pantalla, ustedes ven el Hospital de Clínicas, donde tuve la fortuna de hacer mi subespecialidad, y al lado derecho el Hospital Enrique Garcés, donde desempeño mi actividad laboral. Entonces, vamos a empezar hablando sobre la terminología y histología de las lesiones intraepiteliales, recordando que antes al estudio histopatológico se le decía una displasia de bajo, una displasia leve, una displasia moderada y una displasia severa y un cáncer in situ. Sin embargo, la clasificación de Bethesda hizo unos cambios que son realmente importantes. En cuanto a citología, se quedó como lesión de bajo grado y lesión de alto grado, pero en la histología se pasó a una lesión o un SIN 1, un SIN 2, y esto de displasia severa y cáncer in situ se unificó y se dejó como un SIN 3. Posterior a esto, el proyecto LASEN en 2012 hizo igual algunas recomendaciones, dada que en histología se quedó con lesión de bajo grado, pero en lesión de alto grado puede ser o un SIN 2 o un SIN 3. Entonces, el proyecto LAS lo que hace es añadir marcadores de inmunohistoquímica que nos van a ayudar en clasificar cuál es el comportamiento biológico de esa lesión. Entonces, a los SIN 2 le hacemos correr la inmunohistoquímica P16 y vamos a saber si es un SIN 1 o es un verdadero SIN 3, lo cual es muy bueno para el manejo. Y la citología que se quedó como lesión de bajo grado y lesión de alto grado. Pero bueno, vamos a hablar de la historia natural de la lesión intraepitelial. Ustedes van a tener una clase al respecto de esto, pero como un resumen chiquitito, vamos a ver. Cuando una mujer se infecta por el virus del papiloma humano, durante las relaciones sexuales hay unas pequeñas microabrasiones que permiten el ingreso del virus. Y el virus puede estar de dos formas, de forma episomal o integrado a las células. Cuando el virus está de forma episomal y penetra hacia el epitelio donde están las capas basales, y aquí no se integra, solo que se ensamblan estas células. Luego estas células se desarman y van a eliminarse tanto las células con los virions.
Pero esta es la forma productiva. ¿Por qué? Porque es donde está más contagio, hay más contagio porque el virus está presente. Pero en otras circunstancias, dependiendo de los cofactores que tenga la paciente, el virus se integra. Se integra y es capaz de abrir la doble cadena de ADN circular y a nivel de E2 y se integra y va a producir las oncoproteínas virales, la E6 y la E7. Y entonces va a iniciar la replicación viral, en donde van a producirse células hijas que ya tienen incorporado el virus del papiloma humano y se empieza a producir la infección viral. Y van a darse los cambios que se pueden ver en el epitelio. Y entonces van a aparecer los coilocitos, las disqueratosis y las células binucleares. Pero esto no se da de la noche a la mañana, sino que después de que se infectó una mujer, van a pasar más o menos 2 años para que se den las lesiones de bajo grado y van a pasar entre 4 y 5 años para que se den las lesiones de alto grado. Recordando que cuando estas células que ya están alteradas rompen la membrana basal, se convierte en cáncer invasor. ¿Cuál es la importancia de todo esto que hemos comentado? Que tenemos que saber cuál es el porcentaje de regresión, persistencia, progresión a cáncer in situ y progresión a cáncer invasor para poder tomar las mejores decisiones con nuestros pacientes. Por ejemplo, el SIN1 tiene una regresión del 57%, persistencia del 32%, progresión a cáncer in situ del 11% y una progresión a la invasión del 1%. Un SIN2, que recuerden que no es del todo reproducible, tiene una regresión del 43%, una persistencia del 35%, una progresión a cáncer in situ del 22% y una progresión a cáncer invasor del 5%. El SIN3 tiene una regresión del 32%, una persistencia del 56%, ya no a cáncer in situ por lo que acabamos de ver, que son lo mismo, pero sí una progresión a cáncer invasor más del 12% a los 2 años y 31.3% a los 10 años. Esto quiere decir que antes de que llegue a cáncer invasor, nosotros tenemos entre 5 años más o menos para poder tomar conductas y poder dar tratamiento a nuestros pacientes. ¿Cuál es el enfoque inicial en el manejo del SIN? Tenemos algunas opciones de tratamiento, o puede ser la observación cuando tenemos una lesión de bajo grado, o puede ser un tratamiento excisional cuando tenemos un alto grado, o tenemos que hacer un tratamiento excisional cuando hay un alto grado. Entonces, la observación va a ser preferible en quienes, en mujeres menores de 25 años, porque todavía no tienen hijos, son mujeres jóvenes. Nosotros debemos ser mucho más cuidadosos. Tiene una lesión de bajo grado y como vimos, tiene un bajo riesgo de progresión en cáncer, entonces la observación es adecuada para ellos. Pero existen casos en los que sí debemos realizar tratamiento de un SIN1. ¿Cuáles son los criterios de selección de este tipo de pacientes? Primero, que exista persistencia de lesión de bajo grado o un SIN1 histológico por 2 años. Porque nosotros nos debemos hacer controles cada 6 meses durante 2 años. Y si todo el tiempo está repitiendo un SIN1, bueno, es una buena alternativa. Cuando nosotros tenemos una imagen colposcópica después de 2 años, que sea totalmente exocervical, está persistiendo la lesión, pero es totalmente exocervical, ok, puede ser que esa sea una buena opción. Siempre que no tenga el canal comprometido y cuando tenga una concordancia citocolpohistológica, es decir, que en la citología me dé lesión de bajo grado, en la colposcopía sea grado 1 y la histología también me dé un bajo grado. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento en el OSINT? Tenemos destructivos locales y tenemos métodos decisionales. Los destructivos locales tenemos el ácido tricloracético, la electrocoagulación,
la diatermocoagulación profunda, la criocirugía, vaporización con láser CO2 y procedimientos de electrofulguración. Y los métodos decisionales tenemos el LEDS, que es la eliminación de la zona de transformación. Ventajas y desventajas de estos tipos de tratamientos. Las ventajas son tratamientos ambulatorios, requieren entrenamiento rápido y simple. La conservación del canal endocervical es muy importante. Tienen un bajo índice de complicaciones y también son de un bajo costo. Las desventajas. No vamos a contar con una pieza histológica, pero va a depender del caso para saber si necesitamos o no. El ácido tricloroacético se utiliza en lesiones de bajo grado, pero en condilomas sobre todo. Entonces, los mecanismos. Recordemos que el ácido tricloroacético es un agente cáustico que produce una necrosis tisular. El modo de uso es una aplicación cada semana por 4 semanas. La dosis, el ácido tricloroacético al 85% en vulva y periano, en cervix y vagina, el ácido tricloroacético al 50%, pero insisto, para condilomas. No está contraindicado el embarazo, lo cual nos ayuda al manejo de las pacientes. Efectos adversos va a ser ardor, dolor, ulceraciones y una recidiva entre el 40%. Pero también tenemos la crioterapia o criocirugía, que es el mecanismo, va a ser gases criogénicos de CO2, óxido nitróxico o nitrógeno líquido, que van a congelar los tejidos del TGI a un punto mayor de congelación, más va a ser la profundidad de destrucción. Por eso es importante que sepamos qué es lo que vamos a hacer. El método de uso. Necesitamos una jalea o silocaína que permita la difusión del frío. Y además la selección del criodo, que es justamente esta como asa que se le coloca en el cuello del útero, que se adapte al tamaño de la lesión que tenemos y que debe sobrepasar el borde del criodo con unos 5 milímetros del momento que nosotros pongamos. Esta se hace por ciclos, ciclo de congelación y ciclo de descongelación, y se hace por 2 ocasiones. Entonces, el congelamiento, es decir, lo que nosotros colocamos aquí y dejamos que pase o que fluya el gas, es de 3 minutos. Y luego cerramos el gas y esperamos 5 minutos para que se descongele. Y nuevamente el proceso lo volvemos a hacer. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede tener la paciente? Vasodilatación facial, ardor, dolor, contracciones uterinas, secreción vaginal por un mes, y siempre debemos verificar la permeabilidad endocervical. Ahora aquí tenemos una imagen. El antes de la paciente, la aplicación del criodo, la crioterapia o criocirugía. Miren que el borde son los 5 milímetros que está por fuera de la lesión, y después de un mes, ¿cómo se encuentra? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la criocirugía? Primero, que nosotros tengamos un CitoBrash o un legrado endocervical positivo para lesión de alto grado. Cuando hay sospecha de cáncer invasor, en el embarazo y cuando no podamos hacerle seguimiento a la paciente, pues estas definitivamente son situaciones en las que no deberíamos hacer criocirugía. ¿Cuáles son las ventajas? Hay menor riesgo de sangrado, hay menores efectos sobre la fertilidad, hay menor riesgo de parto prematuro y es de bajo costo. Esta, la criocirugía debería ser utilizada cuando no tenga otra alternativa. Si no tengo ninguna otra cosa, bueno, esta es una buena opción. El láser también es una opción que podemos hacerla para tratamiento destructivo local de lesión de bajo grado. El mecanismo. La energía lumínica es absorbida en forma de calor por las células. Tiene un efecto fototérmico. A 100 grados centígrados hay vaporización tisular con carbonización o volatilización de las sustancias sólidas residuales. A 55 y 99 grados
se presenta más bien coagulación por desnaturalización proteica que llega a la muerte celular. El modo de uso es un sistema de lentes y espejos que pueden ser enfocados en un punto de más o menos 0,5 y 2 milímetros y se libera de forma focal una enorme cantidad de energía y luego se produce el disparo del rayo y la vaporización por cuadrantes. La potencia del láser son 20 watts en el cuello y 20 watts en vulva y vagina. La profundidad de destrucción son 6 y 7 milímetros en el cuello, 1 milímetro en vagina y 2 y 3 milímetros en mucosa y piel vulvar respectivamente. Tenemos que ser muy cuidadosos con el folículo piloso en vulva. Los efectos adversos. Puede haber dolor, hemorragia, infección y puede haber un retraso de la cicatrización. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización del láser? Las ventajas, es un tratamiento ambulatorio, tiene una alta precisión, tiene un escaso daño en tejido sano, tiene un bajo índice de complicaciones, excelentes resultados cosméticos, sobre todo en vulva, es muy versátil. ¿Cuáles son las desventajas del láser? Primero, que no vamos a tener una pieza para el estudio histopatológico que requiere capacitación y entrenamiento para su uso y, por supuesto, es muy costoso. También habíamos hablado de tratamientos decisionales, por supuesto, en aquellas mujeres que tengan persistencia de la lesión por más de 2 años y que tengan una ZT tipo 1, que sea totalmente exocervical. Podemos hacerle un IES, que es sacar toda la zona de transformación. Entonces, es un electrodo con un fino alambre hecho de tungsteno, accionado por una unidad electroquirúrgica que se conduce a través de toda la zona de transformación para retirarlo, siempre bajo visión colposcópica. El modo de uso requiere anestesia local, depende de la zona de transformación para elegir una asa adecuada. Una tipo 1 requerirá una asa de 8 milímetros, mientras que en una zona tipo 3, esto sobre todo cuando ya vamos a hacer tratamientos de alto grado, será una asa entre 15 y 20, que será la más adecuada. Los efectos adversos va a ser dolor pélvico, flujo vaginal, sangrado intra y postoperatorio. A veces puede ocasionar insuficiencia cervical, en otras ocasiones estenosis y riesgo de parto prematuro. La electrofulguración. En cuanto a la electrofulguración, el mecanismo habla del principio de Joule, que es la corriente eléctrica al atravesar un electrodo, un objeto electroconductor, experimenta una pérdida de tensión y desarrolla calor. Es así que el tejido rápidamente sometido a altas temperaturas, siendo la temperatura intracelular superior a 100, se evapora el agua intracelular, la célula aumenta de volumen y experimenta ruptura y muerte celular. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Requerimos un equipo que es un electrodo esférico de 5 milímetros accionado por una unidad de radiofrecuencia con una potencia de 50 watts que se conduce a través de la zona de transformación bajo visión colposcópica. El modo de uso, necesitamos anestesia local, siempre vamos a poner en la hora 5, 7, 10 y 2 y se realiza en forma concéntrica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir desde el borde hacia adentro, tal cual como ustedes ven que yo estoy haciendo en la gráfica. Vamos yendo hasta el orificio cervical y luego hacemos nuevamente una nueva pasada. Es como que estuviéramos pincelando, así me enseñaron a mí y sí, realmente tenemos que hacerlo sin levantar la mano, como que estuviéramos pintando, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios que tenga la paciente? Dolor, hemorragia, infección y puede llegar también a haber estenosis cervical si no tenemos cuidado de vigilar el orificio cervical.
¿Cómo escoger el tipo de tratamiento en lesión de bajo grado? La edad de la paciente es muy importante. La localización y tamaño de lesión, por supuesto, si es una lesión que abarca todo el cuello, el 90%, tendríamos que ver cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. La experiencia del profesional que va a realizar el tratamiento, con cuál me siento más cómodo, cuál es la que yo sé hacer. La disponibilidad de material en servicio. Yo quiero hacer un láser, pero lamentablemente esa no es mi realidad. La posibilidad de seguimiento que tengamos con nuestra paciente también es importante. ¿Cuáles son las características de un tratamiento ideal para nuestras pacientes en lesión de bajo grado? Pues que tenga una buena, que no tenga una baja morbilidad. Por supuesto, el menos tratamiento posible que le cause menos daño a la paciente siempre va a ser lo mejor. Que permita conservar la función reproductiva, porque sí, son a veces mujeres jóvenes que no han tenido paridad, que quieren tener hijos, entonces nosotros debemos ser lo más cuidadosos y más conservadores. Que tenga un bajo índice de persistencia o recidiva, dar el mejor tratamiento para evitar esto. Que permita un adecuado control citocolposcópico, porque recuerden que si hacemos un tratamiento, nosotros debemos hacer un control citocolposcópico a la paciente. Que sea una adecuada relación costo-beneficio, es decir, que el beneficio sea lo más que va a tener nuestra paciente y que sea accesible también para la paciente. Es muy importante. Ahora vamos a hablar de los tratamientos de lesión de alto grado. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en lesión de alto grado? Primero, que tengamos un manejo adecuado de lesión de alto grado para prevención del cáncer de cervix. Debemos disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer de cervix, que al realizar un tratamiento que sea inadecuado podría traer consecuencias para la paciente y retirar toda la zona de transformación, no solo la lesión colposcópica, es importante que saquemos toda esa zona. ¿Cuáles tratamientos existen para lesión de alto grado? Siempre es decisional, sea que nosotros le hagamos con radiofrecuencia, le hagamos un cono con bisturí frío o incluso el láser, pero siempre hay que sacar todo. Nunca podríamos hacer un tratamiento ablativo para lesión de alto grado. ¿Qué puntos debemos considerar en el abordaje quirúrgico para lesión de alto grado? Debemos llegar a la profundidad de las criptas glandulares. Es importante. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que el epitelio escamoso no es solo como una hilera de células, sino que va a tener como estas criptas justamente que se introducen. Entonces, la idea es que nosotros lleguemos hasta estas criptas que son como 5 milímetros para asegurarnos que realmente hemos eliminado la lesión. Esto va a permitir evitar la lesión residual. Otra cosa importante es obtener una pieza quirúrgica para el estudio y que nos digan que los bordes estén libres de lesión. Y entonces vamos a ver lo que es la longitud, ¿cierto? Que vamos a tener desde el borde distal o del borde externo al borde interno. Nosotros vamos a tener el antero-posterior o lo que es el grosor que tenga el grosor que tenga la pieza y por supuesto la circunferencia que va a tener la pieza. Esto es importante. A nosotros lo que nos interesa es que el borde interno no esté comprometido, porque ustedes recuerdan que al hacer nosotros el corte del borde externo, siempre vamos a hacer la electrofiguración de 5 milímetros por fuera de la lesión. Y entonces, ¿cuáles son los tipos de cisión que existen de acuerdo a la nomenclatura del 2011, que ya la vimos? Tenemos tipo 1, que va a ser totalmente exocervical, que nosotros podemos utilizar una asa semicircular y hacerle un IETS, siempre y cuando nosotros tengamos la certeza que el canal endocervical no está comprometido. En una tipo 2, recuerden que yo no estoy viendo toda la zona de transformación, entonces voy a necesitar una asa semicircular para sacar toda la lesión, pero necesito hacerle una doble pasada con una asa cuadrada.
porque necesito asegurarme que no haya lesión por dentro. Y en la tipo 3 recuerden que yo no veo para nada la zona de transformación, entonces probablemente necesito hacerle una conización con bisturí frío o una micro aguja, o puedo hacerle con equipo de radiofrecuencia con un NETS o con una asa triangular, que también se puede hacer. ¿A quiénes debo tratar de forma excisional la lesión de alto grado? Es una pregunta que nos hacemos. Pues a todo sin tres histológico, sí o sí debe ser tratado. Todo sin dos que nosotros le hemos hecho P16 y que sea positivo. Recuerden que el P16 nos va a dar el comportamiento biológico de la lesión. Y si es positivo en todo el bloque, quiere decir que es una lesión de alto grado. Cuando yo tenga una discordancia citocolpo-histológica, es decir, que la citología me diga que es un alto grado, la colpo me diga que es un alto grado, pero me viene la histología un bajo grado. Probablemente ahí sería conveniente hacerle una biopsia empleada para ver qué es lo que está pasando. Siempre el tratamiento va a ser excisional. La observación es inaceptable en un SIN3. Tipos de tratamiento que yo tengo, como les decía, o puedo hacerle un LEDS siempre y cuando la lesión sea totalmente exocervical y no tenga compromiso endocervical, o puedo hacerle un conolid cuando haya, depende de la zona de transformación, si tengo una 2, una 3 o tengo compromiso endoglandular. Puedo hacerle también un cono frío o, como les decía, también puedo hacerle con láser. ¿Cuáles son las indicaciones de un LEDS o un conolid? Pues un SIN3 que sea una lesión más una zona de transformación tipo 1, 2, que yo la vea completamente y asegurándome que el canal endocervical sea totalmente negativo, sí puedo hacer un LEDS. Cuando haya discordancia con canal endocervical negativo. Claro, estoy segura que no hay nada en el canal endocervical y tengo esta discordancia, pues posiblemente sea una buena opción para hacer un LEDS. Pero ahora, ¿cuándo debería ser un conolid? Cuando tengo un SIN3 y una zona de transformación tipo 3, recuerden, no estoy viendo la zona de transformación, entonces no me puedo quedar tranquila. Tengo que hacerle un cono. Cuando tengo un SIN3 y el estudio del canal endocervical es positivo, claro, tengo que sacarle lo que como un cono realmente. Y cuando haya sospecha de microinvasión, también es una indicación de hacerle un cono libre. Y en lesiones glandulares también es importante hacer un cono libre. La escisión, como ya más o menos las vimos, pero de todas formas aquí como para que les quede un poquito más claro, las asas semicirculares puede ser la de 2 por 0.8 milímetros de profundidad. Miren cómo tenemos estas asas y hacemos el corte que puede ser de 9 a 3 o puede ser de 6 a 12. Ya depende de la destreza que tenga el colposcopista. La escisión tipo 2, recuerden que no estoy viendo toda la zona de transformación, entonces miren este cuellito cómo está, solo veo el borde inferior, el borde superior yo no lo veo, entonces con un espejo endocervical le estoy viendo aquí el borde superior, ahí es donde está la lesión, entonces sí, podría hacerle primero un LEDS llevando toda la zona de transformación y luego con una asa cuadrada, una más pequeña, hacerle una ampliación del canal, que es lo que se llama. Y la escisión tipo 3, que puede ser con microaguja para dibujar por dónde va la lesión y poderle sacar, sobre todo en pacientes, como les decía, que yo no veo la zona de transformación, como en esta colposcopía. Equipos de radiofrecuencia hay muchos, algunos son muy buenos, a otros son muy modernos también y necesitamos las asas. Las asas se van a ajustar de acuerdo al cuello que tenga nuestra paciente. Vamos a necesitar un espejo de teflón
y por supuesto que tenga succión para el momento que nosotros estamos haciendo el corte, el vapor que está eliminando pueda ser succionado por esta zona. Siempre bajo visión colposcópica porque ustedes necesitan ver lo que están haciendo para poder delimitar exactamente dónde está la zona. Los efectos de los tratamientos decisionales sobre la parte reproductiva. Este estudio, que es una revisión que se hizo en Up to Date en julio del 2023, nos habla que con profundidad del cono más de 1.5 centímetros, tenemos un riesgo relativo para parto prematuro de 1.7, un riesgo relativo de 1.8 para bajo peso al nacer y un riesgo relativo de 2.36 para ruptura prematura de membranas. Por eso hay que ser muy cuidadosos con las pacientes. Ustedes van a ver una conización, un video un poco artesanal. Ahí estamos, después de haber hecho la colposcopía, colocando una anestesia local que lo hacemos en hora 5, 7, 10 y 2. Lo estamos haciendo con jeringuilla de insulina. Vamos a colocarlo en la hora 5 en este momento. Miren cómo vamos colocando de forma muy despacio y vemos cómo se da el cambio de la coloración del epitelio, de lo que está rosado rojo, se va a poner un poco más pálido. Vamos colocando 1 centímetro o 1 cc por cada cuadrante, como les decía, en la hora 5, 7, 10 y 2. Esta es la imagen que nosotros vemos después de haber colocado el anestésico y, como les digo, se queda un poquito más pálido y esto va a evitar que haya sangrado el momento que nosotros estamos haciendo el tratamiento. Hemos escogido el asa, en este caso lo estamos haciendo con un asa triangular porque es lo que tenemos en la institución. Y vamos haciendo el corte. El corte siempre tiene que ser no muy rápido para no quemar los bordes, ni muy lento porque se nos va a trabar el asa. Damos un corte circunferencial, como estamos viendo, por fuera de la imagen que vimos y posteriormente hacemos un legrado endocervical, siempre en una lesión de alto grado. Tenemos que asegurarnos que el canal endocervical esté libre de lesión. Recuerden que ese es el margen que a nosotros realmente nos interesa. Y posteriormente hacemos un procedimiento de electrofulguración o tratamiento destructivo local, justamente para asegurarnos que los bordes queden libres de lesión. 5 milímetros por fuera de donde hicimos el corte es donde vamos a tener que hacer este procedimiento, cuidando también en el lecho que no vaya a quedarnos ningún vasito sangrando para que después no tenga problemas la paciente y evitando tocar el orificio cervical. Vamos haciendo nuestro procedimiento como pinceladas, como que estuviéramos pintando y haciendo todo el procedimiento destructivo local y ahí tenemos la conización posterior. Cosas que me gustaría que se lleven a casa. Primero, la lesión de bajo grado requiere seguimiento. Solo si persiste por más de 2 años es cuando nosotros vamos a hacer tratamiento. ¿Qué tratamiento? El que en ese momento tengamos, el que decidamos con la paciente que vamos a hacer. El 90% de las lesiones de alto grado se resuelven con técnicas de radiofrecuencia. Es muy buena la radiofrecuencia, pero si yo puedo utilizar un láser para hacerle un conolid, está bien, todo depende de lo que yo tenga. Cualquier tratamiento excisional siempre va a ser realizado bajo visión colposcópica. No deberíamos hacerlo si no tenemos un colposcopio para hacer el procedimiento. El estudio de canal endocervical debe ser inmediato al tratamiento excisional. Si nosotros en el momento que hacemos la toma de biopsia, hacemos estudio de canal endocervical y cuando tenemos el resultado de histopatología vemos que no hay compromiso de canal endocervical, perfecto. Pero aún así, después de haber hecho el tratamiento excisional, debemos hacer el estudio de canal endocervical para asegurarnos que se sacó toda la lesión. La vacunación es importante incluso antes del tratamiento. Es lo más adecuado porque, claro, el procedimiento per se va a producir una respuesta inmunológica local,
pero la vacunación también nos va a ayudar con esa respuesta inmunológica. La capacitación y entrenamiento aseguran un manejo adecuado del zinc. Muchas gracias. Les dejo mi correo y mi número de celular por si acaso tengan dudas o alguna pregunta.